Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y seguimos en la primera carta a los Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. Hoy nos toca ver el tema la Cena del Señor. Así que, como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Antes quiero comentarle que la Cena del Señor es una de las instrucciones dadas a la iglesia, lo cual resulta crucial para los creyentes. Comprender cómo se debe celebrar la Cena del Señor y cómo no celebrarla. Esa es la parte importante por la cual muchos de nosotros a veces pues no asistimos a la ceremonia o lo hacemos de manera indiferente, ¿no? Pero bueno, el texto que nos toca esta mañana es primera carta a los Corintios, capítulo 11, del verso 17 al verso 24. Es una lectura larga, por lo que voy a tratar de leer una parte y entrar de inmediato al tema. Y dice Pablo, pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó un pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Cuando Pablo escribe a los cristianos de Corinto, lo escribe de una forma que tal pareciera que así debiera escribir a muchas congregaciones hoy en día, diciéndoles, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. En el caso de los corintios, ellos tienen a favor que se reunían, algo olvidado por muchos cristianos hoy en día, amados hermanos, porque en desobediencia no asisten o simplemente, como decía yo, lo hacen de manera indiferente. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, verso 25. Pero tristemente no era para lo mejor, sino para lo peor. Pablo reprende a los hermanos de Corinto por la forma en la que estaban celebrando la cena. Miren lo que dice el verso 17. Pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Una gran parte del problema con las reuniones de los cristianos en Corinto era que habían divisiones entre ellos. Algo que Pablo escuchó y podía creer sabiendo la historia y el carácter de los cristianos allá en Corinto. ¿Por qué? Porque él ya sabía que de veras había problemas. Y la corrupción de la cena del Señor era algo que a él le preocupaba. Del verso 18 al verso 22 nosotros podemos leer cuando le dice, pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados.
Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. Pablo ya había tratado este problema de las divisiones entre los cristianos de Corinto en el capítulo 1, allá por el verso 10 y verso 17 del capítulo 1, Pablo les habla precisamente de la división que vivían. Pero ahí en esa parte el enfoque más bien era teológico. Aquí ya en los versos que estamos leyendo, en el tema de hoy, es práctico, es algo ya práctico. ¿Sí? Tratando un problema de división, tal como se muestra en los cristianos de Corinto, dan durante las reuniones de la Cena del Señor. Usualmente pensamos que las disensiones y las divisiones entre los cristianos no son nada más que un problema, pero Pablo revela muy claramente que hay un propósito que Dios tiene para permitir esas divisiones y esas disensiones. ¿Sí? Porque dice, para que se hagan manifiesto entre ustedes quiénes son los aprobados. Por eso Dios permite esas disensiones, para que aquellos que realmente pertenecen a Dios se hagan evidentes, se pueda notar, se vea. Y cuando les dice, y es que cuando ustedes se reúnen, en esto Pablo se refiere a la costumbre de la iglesia primitiva de combinar el festín o la comida en amor como una cena de platillo compartido. Y ahí mismo la cena del Señor, la que todos conocemos. Debido a que el Jesús resucitado que conocemos, muy seguido comió con sus discípulos, tenía sentido para la iglesia primitiva el comer juntos y tal pareciera que iba de la mano con celebrar la cena del Señor. Pero tristemente los cristianos de Corinto estaban actuando egoístamente en sus comidas comunes. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga, dice Pablo. Su conducta egoísta en la comida común estaba deshonrando la observancia real de la cena del Señor. Y entonces se había perdido el significado real de la cena del Señor. Mire, verso 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Verso 25, asimismo después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Y entonces Pablo, cuando les está diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, Pablo no acaba de inventar esto. O sea, él no está inventando nada. Él lo recibió directamente del Señor. Eso vino del Señor directamente, ya sea personalmente o a través de los apóstoles, pero Pablo lo recibió del Señor a través de la palabra. Que el Señor Jesús, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, aquí Pablo, cuando recuerda los eventos de la noche antes de la crucifixión de Jesús, recuerda que el Señor Jesús no solo fue ejecutado por un poder extranjero, Él fue traicionado por los suyos, por su pueblo. Y entonces el partimiento del pan y el beber el vino eran partes importantes en la celebración de la Pascua. Y entonces Jesús, cuando toma estas ilustraciones importantes y recordatorios de la liberación de Egipto, allá cuando Israel estaba esclavizado, añade a ellos los significados conectados con su propia muerte en la cruz por nosotros. Sí, les hace ver que tiene una similitud o una imagen revelada de esa liberación que se hizo de la esclavitud en Egipto. Y les dice Pablo, este es mi cuerpo, las palabras que el mismo Señor Jesús menciona. Al tomar el pan,
Somos llamados a recordar a Jesús que por nosotros es partido. La cena de la Pascua tendría pan sin levadura, hecho sin levadura tanto porque es imagen del pecado y corrupción en la Biblia, pero también porque porque el pan necesita tiempo para trabajar. Y en la prisa que había en Egipto para salir, los israelitas no tuvieron tiempo de dejar que esa masa tuviese fermentación. Y entonces, por eso comen pan sin levadura. Cuando dice Pablo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, al recibir la copa, somos llamados a recordar la sangre de Jesús y el nuevo pacto que hace con su pueblo el Señor. Porque la cena de la Pascua representaba muchas copas de vino, cada una con un título diferente. La copa a la que Jesús se refirió, conocida como la copa de la redención, Jesús añade el recordatorio de la redención de la esclavitud de Egipto, la idea de que su sangre confirma un nuevo pacto, el cual cambiaría nuestra relación con Dios. ¿De qué se trata el nuevo pacto? Todo esto se trata de una transformación interna nada más. No solo limpia todo pecado, porque dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero también pone la palabra de Dios y su voluntad en nosotros. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, de acuerdo a lo que dice Jeremías 31:33. Todo esto nos acerca a una nueva relación con Dios. Cuando dice Pablo, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga, es cuando la cena del Señor vuelve hacia lo que Jesús hizo en la cruz. También mira hacia la venida de Él mismo y la cena en las bodas del Cordero, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 19:9. Porque las consecuencias severas de participar indignamente de la cena del Señor, Pablo las acusa y dice, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber esta copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Pero hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Aquí Pablo está advirtiendo a los cristianos de Corinto el tratar la cena del Señor con mucha reverencia y de practicarla con un espíritu de autoexaminación. Sin embargo, amados hermanos, esto no está escrito en la mentalidad de excluirnos de la mesa, sino de prepararnos para recibir con el corazón correcto el momento de llegar a la mesa. Este es un serio malentendido, amados hermanos, porque si alguien necesita recordar la obra de la cruz, es el que ha pecado. Cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debiera llevarnos a nuestro Salvador, no lejos de Él. Y claro, si un cristiano está en pecado y tercamente, sin arrepentirse, se está burlando de lo que Jesús hizo en la cruz para limpiarlos de su pecado. Y cuando les dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen, evidentemente entre los corintios habían experiencias de enfermedad. E incluso habían muerto algunos hermanos ya, como resultado de la disciplina correctiva que Dios había puesto sobre la iglesia de Corinto. El procedimiento correcto de la cena del Señor, Pablo se los hace claro y se los dice de esta manera. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Esto deja en claro que Pablo no conocía que ninguno de los corintios cristianos
y aún aquellos que habían muerto fueran el resultado del juicio correctivo de Dios. Habían perdido su salvación, pero ellos fueron castigados para que no fueran condenados con el mundo. Y cuando dice espérense unos a otros, esto no es solo un llamado a buenos modales, es mostrar amor hacia otros. Si ustedes esperan unos a otros, entonces todos tienen suficiente para comer, en vez de que algunos se harten y otros se queden con hambre. Y Pablo es claro cuando dice, no se atraganten, pues es lo que trata de explicarles cuando dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa. En la comida común de la iglesia les dice, no se atraganten, pues es lo que le trata de decir, porque podría significar que alguien más no tiene suficiente para comer. Y entonces, por esta causa y simple egoísmo, los cristianos de Corinto estaban trayendo el juicio de Dios sobre ellos mismos. Amados hermanos, ser aprobado por Dios es el aliento para el ministro del Dios eterno y para los verdaderos creyentes en la medida en que se enfrentan a las divisiones y a los grupos que boicotean el ministerio y a la misma oposición de las personas carnales y de aquellos que aún no han sido salvos. Mis amados hermanos, yo deseo que este pequeño estudio haya dado a nosotros una pauta a seguir de una mejor manera para que cuando vayamos a la cena vayamos confiados, seguros, correctos, que nos vamos a sentar a la mesa como merecedores y privilegiados de tomar ese asiento en la mesa junto al Señor Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.